¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del Lab 6, creo. Bueno, el de minimización de gasto. El primer ejercicio fue, les recomiendo, o sea, si empezaron con este video, les recomiendo más bien irse al otro video. Porque hice un ejercicio súper completo en el que queda demostrado ya con un ejercicio específico todo lo de las propiedades de las demandas compensadas y de la función de gasto. Pero entonces, ahora vamos con esto. Dice, de cada una de las siguientes funciones explique cuáles pueden ser demandas compensadas. Considere U barra es positivo. Entonces, para checar si son demandas compensadas necesitamos checar las propiedades de las demandas compensadas, que ahora vamos a repasarlas. La primera, ¿cuál era? Era la ley de las demandas compensadas. La segunda era, bueno, no me la sé en orden ni nada, pero homogeneidad grado 0 en precios. La tercera era que si cambian ante transformaciones monótonas. La cuarta, que si la función de utilidad era estrictamente monótona y estrictamente cuasi cóncava, entonces era solución única. Y la quinta era simetría de Higgs. Simetría de Higgs. Entonces, para que sea una demanda compensada se le tiene que cumplir todas estas cosas de aquí. La cosa es que para la número 3, por ejemplo, dice que sí cambian ante transformaciones monótonas, que las transformaciones monótonas se aplican a la utilidad, pero como solamente nos están dando las demandas compensadas, no conocemos de qué función de utilidad vengan. Entonces esta no la podemos probar. La cuarta, lo mismo, tiene que ver con la función de utilidad que sea estrictamente monótona y estrictamente cuasi cóncava. Como no sabemos de qué función de utilidad vienen, entonces esta tampoco la podemos comprobar. Y la quinta es la simetría de Higgs. Para la simetría de Higgs tenemos que tener tanto la X compensada como la Y compensada resultantes del mismo problema de minimización. Como aquí solamente nos están dando una, no podemos comprobar esta. O sea, nos tendrían que dar tanto X y Y como para probarlas. Entonces, solamente vamos a poder probar la ley de las demandas compensadas y la homogeneidad de grado 0 en precios. Entonces vamos a hacer la primera. Me voy a cerrar la ventana porque se escucha un perro. Bueno, para la homogeneidad de grado 0, en el primer ejemplo vamos a escribirla. Que es igual a precio de X entre precio de Y más U barra precio de X entre precio de Y entre precio de X. Entonces, vamos a checar primero homogeneidad. Para checar homogeneidad vamos a elevar en proporción lambda a ambos precios, dejando la utilidad constante. Entonces esto va a ser lambda precio de X entre lambda precio de Y más U barra lambda precio de Y entre lambda precio de X. Se nos van las lambdas y es fácil ver que esto va a ser igual a lambda a la 0 por nuestra demanda compensada original. Es decir, como se nos fueron todas nuestras lambdas, quedó igual. Entonces, homogeneidad, check, sí se cumplió. Vamos a ver ahora la ley de las demandas compensadas. Para la ley de las demandas compensadas, recuerden que con palabra cera, más el que se abarata, menos el que se encarece. Entonces lo podemos ver como el cambio de X compensada, precio propio. Entonces en esta, ¿cómo queremos que salga? Recuerden que si sube el precio de X, X es más cara, entonces vamos a querer disminuir su consumo. Entonces nos tiene que dar esto menor o igual a 0,
Es decir, algo, o sea, el menor o igual a 0 nos va a indicar que son movimientos inversos. Sube el precio de X, baja el consumo de X. Entonces, esta va a ser igual a, observando nuestra demanda compensada, va a ser 1 entre precio de Y menos U barra precio de Y entre precio de X al cuadrado. Esto, recuerden que todos los parámetros son positivos. Entonces tenemos un término positivo y un término negativo, por lo tanto es ambiguo, no sabemos si esto es positivo o negativo como es. Pero vamos a checar respecto al precio de Y. Entonces la demanda de nuestra X compensada respecto al precio de Y, la derivada, perdón, es igual a precio de X más no, perdón, no es precio de X. Me quedé pensando, una disculpa. Es menos precio de X entre precio de Y al cuadrado más U barra entre precio de X. Que otra vez tenemos uno positivo, otro negativo, por lo tanto no tenemos idea de qué signo tenga. Bueno, más que igual nos queda así, no sabemos. Entonces, en este caso es ambiguo, no podemos decir si sí es o no es. Entonces la segunda es la segunda quedó como aquí está, se me olvidó. Precio de Y entre precio de X más U bar precio de Y entre precio de X. Entonces homogeneidad. Aumentamos en lambda los precios. Lambda precio de Y entre lambda precio de X más U barra lambda precio de Y entre lambda precio de X. Se nos van las lambdas y entonces esto queda igual que lambda a la 0, nuestra X compensada original. Entonces, homogeneidad, check. Vamos a ver ley de las demandas compensadas. Deriva de X compensada, precio propia va a ser menos precio de Y entre precio de X al cuadrado menos U barra precio de Y entre precio de X al cuadrado. Entonces, ambos términos son negativos, entonces sabemos que esto es menor o igual a 0. Sí se cumple. Aumenta el precio de X y X es más cara, por lo tanto disminuye el consumo de X. Son movimientos inversos. Ahora, respecto al precio de Y, bueno, lo voy a hacer chiquito. La derivada de X compensada respecto al precio de Y es igual a 1 entre precio de X más U barra entre precio de X. Ambos son términos positivos, entonces sabemos que esto es mayor a 0. También se cumple. Sube el precio de Y ahora es más cara, X es relativamente más barata, entonces aumenta su consumo. Aumentó el precio de Y, aumentó el consumo de X. Si disminuye el precio de Y, disminuye el consumo de X porque X es relativamente más barata. Ok, entonces, a ver cuál es la siguiente. Ok, inciso C, X compensada es igual a 1 entre precio de X más U barra precio de Y entre precio de X. Entonces vamos a checar homogeneidad. Aumentamos en lambda los parámetros. Entonces nos va a quedar 1 entre lambda precio de X más U barra lambda precio de Y entre lambda precio de X. Se nos van estas lambdas, pero esta lambda de aquí no la podemos eliminar. Por lo tanto sabemos que esto no va a ser igual que lambda a la 0, nuestra demanda compensada original. Como ya no se cumplió homogeneidad, ni para qué checar ley de las demandas compensadas. Yo les recomiendo siempre para esto empezar a revisar homogeneidad, que es lo más fácil, y si sí se cumple, siguiente paso. ¿Ok?
Entonces la primera quedó ambigua, la segunda sí se cumplió y la tercera no. Ahora, siguiente ejercicio. De cada una de las siguientes funciones explique cuáles pueden ser funciones de gasto mínimo. Considerar que U barra es positivo. Otra vez, ¿cuáles son las propiedades? La primera es homogeneidad de grado 1 en precios. La segunda es no decreciente en U barra. La tercera es lema de Shepard. Cuarta, sí cambian ante transformaciones monótonas. Y ya, son todas. Sí, son todas. Bueno, entonces, de estas otra vez, la 3 y la cuarta no la podemos comprobar. Porque el lema de Shepard que dice, la derivada del gasto respecto al precio de X es X compensada y la derivada de gasto respecto al precio de Y es Y compensada. Como solamente nos están dando funciones de gasto mínimo al aire y no nos están diciendo con qué funciones demandas compensadas están relacionadas, entonces no nos sirve de nada, no lo podemos utilizar. Y que sí cambian ante transformaciones monótonas, es lo mismo, son transformaciones monótonas aplicadas a las funciones de utilidad original que en este caso desconocemos. Entonces lo único que podemos revisar es la homogeneidad de grado 1 en precios y que sean no decrecientes en U barra. Entonces, vamos a empezar por la primera. Entonces nuestra función de gasto en este caso es igual a precio de X más U barra precio de Y. Ok, entonces homogeneidad. Aumentamos en lambda ambos precios. Esto va a ser igual a lambda precio de X más U barra lambda precio de Y. Ay, no se ve bien feo. Lambda precio de Y. Entonces a esto le podemos factorizar una lambda. Nos queda lambda precio de X más U barra precio de Y. Que esto es igual a lambda a la 1 por nuestra función de gasto original. Entonces, sí se cumple homogeneidad de grado 1 en precios. Ahora vamos a checar el que sea no decreciente en U barra. La derivada de nuestra función de gasto respecto a U barra. Recuerden que estamos buscando que esto sea mayor a 0. Es decir, los cambios en la misma dirección. Aumenta el nivel de utilidad que tenemos que alcanzar, tenemos que gastar más, aumenta nuestro gasto. Disminuye el nivel de utilidad al que tenemos que llegar, por lo tanto podemos gastar menos para llegar a ese nivel de utilidad nuevo. Entonces esto va a ser igual a precio de Y, que en este caso obviamente es mayor a 0, todos los precios siempre son mayor a 0. Entonces también se cumple la propiedad de que es no decreciente en U barra, por lo tanto esta sí es una función de gasto mínimo. Siguiente. Precio de Y, U barra, ok. La función de gasto es igual a precio de Y más U barra precio de Y entre precio de X. Entonces homogeneidad, lo mismito, misma historia. Aumentamos en lambda los precios. Lambda precio de Y más U barra lambda precio de Y entre lambda precio de X. Esto le podemos factorizar una lambda. Perdón. Me equivoqué. En este caso se eliminan las lambdas y no podemos factorizar, ya que este término sí tiene lambda y este término no. Entonces sabemos que esto no va a ser igual a lambda a la 1 por nuestra función de gasto original. Por lo tanto, no se le cumplió homogeneidad.
Entonces ni para qué seguir. Siguiente. Precio de X, ok. La siguiente es nuestra función de gasto es igual a precio de X más U barra precio de Y, U barra cuadrada precio de Y entre precio de X. Entonces homogeneidad. Aumentar en lambda. Y los puse al revés, pero no pasa nada. Los precios. Lambda precio de X más U barra al cuadrado, lambda precio de Y entre lambda precio de X. Se me elimina, no puedo factorizar una lambda. Sabemos que esto es diferente a lambda a la 1 por nuestra función de gasto original. Entonces, tampoco se cumple homogeneidad. Entonces, tampoco puede ser función de gasto. Ok, siguiente ejercicio. Que dice, si ante un aumento en X de 1 peso, la demanda compensada de Y aumenta en 2 unidades, podemos asegurar que, o sea, lo que nos están diciendo aquí es que la derivada de Y compensada respecto al precio de X es igual a 2. ¿Por qué? Recuerden, cómo cambia Y, o sea, esto es cómo cambia, las derivadas son cambios marginales, entonces cómo cambia Y cuando cambia el precio de X, marginal es una unidad. Entonces, esta derivada nos está diciendo cómo cambia Y compensada cuando aumenta en 1 peso o cuando cambia en 1 peso el precio de X. Y esto es 2. Entonces, esto se tiene que resolver con simetría de Higgs. Y esto como esto aquí era igual, era que la derivada de nuestra Y compensada respecto al precio de X debe ser igual a la derivada de X compensada respecto al precio de Y, o sea, precios cruzados. Entonces ya nos dijeron que si aumenta precio de X en 1 peso, entonces aumenta nuestra Y en 2 unidades. Para que esto sea igual, se tiene que cumplir que si aumenta el precio de Y en 1 peso, entonces X tiene que aumentar en 2 para que esto se cumpla con igualdad. Esto tiene que ser igual a 2. Entonces, opción A. Ante un aumento en precio de Y de 1 peso, la demanda compensada de X aumenta en 2 unidades. Sí. Pero vamos a leer los demás. B. Ante un aumento en PY de 2 pesos, la demanda compensada de X aumenta en 1 unidad. Como ya es de 2 pesos, ahí no podemos decir nada, solamente podemos comparar los mismos cambios. Entonces, no sabemos. Ahora C. Ante un aumento de PY en PY de 10%, la demanda compensada de X aumenta en 20%. Recuerden que porcentajes es muy diferente a decir en 1 peso. Entonces no tenemos información en términos de porcentajes. Entonces ni la C ni la D podemos saber. Ok, entonces siguiente. Ricardo tiene función de utilidad estrictamente monótona y estrictamente cuasicóncava por los bienes X e Y que satisface las condiciones de nada. Entonces es estrictamente monótona y estrictamente cuasicóncava. Ahora, no hay satisface nada. Ahora, ante un aumento de 5% en el precio de X y de 10% en el precio de Y, podemos asegurar que para mantener su utilidad constante, Ricardo deberá aumentar su gasto y nos dan porcentajes. Entonces nos dicen que si aumenta en 5% el precio de X y aumenta en 10% el precio de Y, entonces, ¿cuánto tiene que cambiar nuestro gasto para mantener nuestra U barra constante? Entonces, esto
A mí me gusta hacerlo gráficamente. Les recuerdo, Eco 3, cada cosa se puede resolver de 1000 maneras. Yo les enseño la manera en la que el cerebro de Anavik funciona. Pero bueno, entonces vamos a dibujar. Supongamos que originalmente queríamos alcanzar este nivel de utilidad fijo. Entonces, en el principio, la tangencia se hacía en un punto por aquí. Entonces, aquí teníamos nuestro gasto entre el precio de X y acá nuestro gasto entre el precio de Y. Ahora, nos dicen que aumentan en 5% el precio de X. Entonces, nos aumentan. Entonces, se tiene que mover algo así, que en este punto va a ser el gasto entre 1.05 el precio de X. Es decir, ya con el aumento en 5%. Pero ahora nos aumentan el precio de Y en una proporción aún mayor de lo que aumentó el precio de X. Si hubiera aumentado también el 5%, se tendría un movimiento paralelo, que fue lo mismo que hicimos para demostrar la homogeneidad de grado cero en las demandas compensadas. ¿Ok? Pero como aumenta más, esto va a quedar de una manera así. O sea, esta quedó mucho más mucho más acostada que la pendiente original. Entonces acá tenemos el gasto entre 1.1 precio de Y. Es decir, el precio de Y ya con la modificación de gastos. En este punto la pendiente era precio menos precio de X entre precio de Y. En este punto, luego la pendiente es igual a menos precio de X con la modificación de precio, o sea 1.05 precio de X entre 1.1 precio de Y. Y esto obvio es menor que menos precio de X entre precio de Y. Es por eso que está más acostadita esta función de gasto que la función de gasto original. Entonces, como la pregunta es cuánto tenemos que gastar para mantener nuestro nivel de utilidad constante, queremos decir que queremos seguir haciendo tangencia en la función, en la curva de utilidad roja, en la original. Entonces, esta de aquí, esta azulita, no sé si se pueda, pero esta, no se pega. Pero bueno, esta azulita ahí está. Esta azulita es la que la queremos mover hasta hacer tangencia. Entonces, primera opción. Nos dicen, ¿cuánto tenemos que aumentar el gasto? Si aumentamos el gasto en menos de 5%, entonces estamos de acuerdo. Bueno, más bien, primero, si queremos que nuestra ordenada, o sea, esta de aquí, regrese al origen, estamos de acuerdo que tenemos que aumentar nuestro gasto en 1.0, en 5% también, para que nos quede por 1.05 entre 1.05. Entonces, si lo aumentamos menos de eso, estamos de acuerdo que la recta quedaría, ni siquiera llegaría ahí y llegaría como algo, llegaría incluso menos que eso, llegaría como hasta aquí. Entonces es claro que nos daría la tangencia. Ahora, si es 5%, estamos de acuerdo que seguiría teniendo la misma pendiente y haría haría intersección en la misma ordenada en la original. Abscisa, O sea, este puntito seguiría el mismo, pero es muy claro notar que no se haría tangencia. Entonces, otra opción, exactamente 10. Si aumenta 10, ¿por qué sería? Sería porque, voy a borrar esto, X. Sería porque para regresar a este punto de acá, tendríamos que aumentar
O sea, aquí ya estaría incrementado en 1.1 el precio de Y tendríamos que aumentar el gasto también en 10%. Es decir, quisiéramos que ahora aquí empezara la recta, pero tendría la misma pendiente, sería algo así. Entonces estamos de acuerdo que con esa sí estamos alcanzando el nivel de utilidad porque sí la tocamos, pero no es lo mínimo que requerimos. Y recuerden que esto es minimización de gasto. Entonces esta no es una solución, que era la C. Entonces si ya dijimos que esa no era la solución, que si lo aumentamos al 10%, quedaba más de lo que teníamos que gastar, la opción de más del 10% claramente no. Sería tener algo como más por acá, que pues tampoco tiene sentido si estamos minimizando. Entonces la respuesta correcta va a ser más de 5 y menos de 10, porque en este caso sería... Sería este caso en el que esta la queremos mover. La queremos mover, la queremos mover, la queremos mover, la queremos mover, hasta que aquí se haga la tangencia. Fue más del 5% porque en el 5% llegaba aquí. Y fue menos el 10% porque en el 10% empezaba por acá. Entonces tiene que ser en un punto medio para que se haga la tangencia en ese punto y estemos minimizando el gasto. Ok. Entonces es la respuesta B. Ahora, siguiente. Las preferencias de Yanira por bienes X y Y los podemos representar por medio de funciones de utilidad monótona, continua y estrictamente cuasi cóncava. Con esta información podemos asegurar que, la primera, si nos damos cuenta, es la ley de las demandas compensadas. Y el signo lo tiene bien. Aumenta el precio de Y, X relativamente más barata, entonces también aumenta su consumo, por eso es mayor a 0, son movimientos en la misma dirección. Entonces esta, sí. Siguiente. Cambio, derivada de X compensada respecto al precio de Y es igual a la derivada de Y compensada respecto al precio de X. Esta, si nos damos cuenta, también está bien. ¿Por qué? Porque se refiere a la simetría de Higgs. La de arriba dijimos que fue por ley de las demandas compensadas. Ok, literal son las definiciones. La C, la derivada de X compensada respecto al precio de X por el precio de X más la derivada de X compensada respecto al precio de Y por el precio de Y es igual a 0. Esto también es cierto. ¿Por qué? Porque literalmente esto está diciendo que son homogéneas de grado 0 en precio de X y precio de Y. Si nos hubieran agregado la derivada de X compensada respecto a la U barra, ahí hubiera estado mal, porque solamente son homogéneas de grado 0 en precio de X y precio de Y. Ahí lo que nos están diciendo es cómo va a cambiar cuando cambien ambos precios. Es 0, es decir, no están cambiando. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. Ahora, siguiente pregunta. Suponga que las demandas compensadas de dos bienes están dadas por las funciones bla bla y bla bla. Obtenga la función de gasto mínimo, la función de utilidad indirecta y las demandas marshallianas. Entonces, primero lo primero. Primero, función de gasto mínimo. ¿Cómo lo vamos a obtener? La función de gasto mínimo va a ser igual a nuestra X compensada por su precio más nuestra Y compensada por su precio. Entonces esto va a ser igual a U barra menos logaritmo natural de precio de X entre precio de Y por precio de X más... Ay, no me va a caber el juego tan grande. Bueno, X más... precio de X entre precio de Y, que es lo que es nuestra Y compensada por precio de Y. Entonces esta es nuestra función de gasto mínimo. ¿Qué más nos piden? Función de utilidad indirecta. Entonces, aquí vamos a hacer uso de todo lo que vimos en la dualidad. Es decir,
En este caso, nuestra función de utilidad indirecta va a ser lo mismo que si despejamos nuestra U barra de la función de gasto mínimo y sustituimos ingreso por gasto. Entonces vamos a ver esto. Vamos a despejar, tenemos que gasto es igual a U barra menos logaritmo natural, precio de X entre precio de Y, por precio de X más precio de X solito, porque se nos fueron los precios de Y. Entonces esto va a ser igual a, queremos despejar U barra, vamos a pasar el precio de X restando, va a ser gasto menos precio de X igual a U barra menos logaritmo natural de precio de X entre precio de Y por precio de X. Ok, entonces U barra es igual a gasto menos precio de X más, todo esto está multiplicado por precio de X. Entonces es gasto menos precio de X. Pasamos dividiendo el precio de X. Y pasamos sumando el logaritmo natural. Entonces esta va a coincidir por dualidad con nuestra función de utilidad indirecta. Es decir, nuestra función de utilidad indirecta que depende del precio de X, precio de Y y del ingreso va a ser igual a la de arriba, pero en lugar de gasto con ingreso. Ingreso entre precio de X menos 1 más logaritmo natural de precio de X entre precio de Y. Es decir, si tenemos ahora de ingreso lo mínimo que requeríamos para llegar al nivel de utilidad U barra, entonces si queremos maximizar nuestra utilidad con ese ingreso, o sea, con ingreso igual al gasto mínimo, lo máximo que vamos a poder tener de utilidad es U barra. Es por eso que se da la igualdad. Ahora, ¿qué nos piden? Y las demandas marshallianas. Entonces, para las demandas marshallianas hay otra propiedad por dualidad. Lo que nos dice es que nuestra X marshalliana, que depende del precio de X, precio de Y y del ingreso, va a ser igual a ¿qué? A nuestra X compensada, precio de X, precio de Y, pero que su nivel de utilidad, o sea, el nivel de utilidad al que queremos llegar, sea la utilidad máxima que obtuvimos con las marshallianas. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir. Nuestra X marshalliana va a ser igual a la compensada que tenemos acá arriba, pero en lugar de U barra vamos a meter, vamos a meter la función de utilidad indirecta. Entonces nos va a quedar ingreso entre precio de X menos 1 más logaritmo natural de precio de X entre precio de Y. Esto menos, o sea, toda esta parte de aquí es nuestra B estrellita, nuestra función de utilidad indirecta, menos logaritmo natural de precio de X entre precio de Y. Es decir, esto es igual a ingreso entre precio de X menos 1 y ya. Porque
se nos eliminaron estas. Ok, para Y marshalliana va a ser lo mismo. Esto va a ser igual a nuestra Y compensada, pero en donde tengamos U barra le metemos la función de utilidad directa. En este caso ni siquiera tiene U barra, entonces esto es igual a precio de X entre precio de Y, que también es igual a nuestra compensada. Es decir, Y no depende de el nivel de utilidad. ¿Ok? Ahora, siguiente ejercicio y último. Ay, no, qué largo. Bueno, la función de gasto es igual a bla, bla, bla. Es la función de gasto mínimo de Rafael. La primera, si el precio de X es igual a 10 y el precio de Y es igual a 1, la canasta que minimiza el gasto si Rafael quiere obtener una utilidad de 100 es, y requeriría de un gasto de... Ok, entonces, vamos primero a anotar nuestra función de gasto. Nuestra función de gasto es igual a precio de X U barra menos precio de X al cuadrado entre precio de Y. Ok, entonces, precio de X nos dicen que es igual a 10, precio de Y es igual a 1 y U barra es igual a 100. Entonces, nos están pidiendo primero las canastas. Hay dos maneras de hacerlo. Primero vamos a hacerlo un poquito más complicado para que después vean la otra manera. Entonces, la canasta... Bueno, no, para esto sí hay una manera. Queremos encontrar nuestra X compensada y nuestra Y compensada. Entonces, ¿qué tenemos de información solamente? Nuestra función de gasto. ¿Cómo le vamos a hacer? Lema de Shepard. Entonces, la derivada de nuestro gasto respecto al precio de X, sabemos que esto nos tiene que dar nuestra X compensada. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a U barra menos precio de X al... No, perdón. Menos 2 veces el precio de X entre el precio de Y. Y esto tiene que ser igual a X compensada. Y si sustituimos, esto va a ser igual a 100 menos 2 por 10 entre 1, que esto es igual a 100 menos 20, esto es igual a 80. Ahora el caso de Y, igual, Shepard. Derivado del gasto respecto al precio de Y, esto es igual a más precio de X al cuadrado entre precio de Y al cuadrado. Esto es igual a Y compensada, sustituimos y nos queda que 10 al cuadrado entre 1 al cuadrado es igual a Y compensada, que esto es igual a 100. Por lo tanto, nuestra canasta es 80,100. Y sí, ahí está. De hecho, ya con eso podríamos saber. Vamos a checar el gasto. ¿Cuánto va a necesitar de gasto? Dos opciones. Primera opción es que pues, nuestro gasto va a ser igual al precio de X, que es 10, por las X que consumimos, que ya sabemos que son 80, más precio de Y, que es 1, por las Y que consumimos, que ya sabemos que son 100. Entonces esto es 100 más 800, esto es igual a 900. Segunda forma es meterlos directamente a la función de gasto que ya nos daban en un principio. Y esto va a ser igual a precio de X, que es 10, por nivel de utilidad, que es 100, menos precio de X al cuadrado, 10 al cuadrado, entre precio de Y, que es 1. Y esto es 1000 menos 100, esto es igual a 900. Entonces, una manera de darnos cuenta que sí cuadró las X's que nos dieron, o sea, la canasta, para que nos diera el mismo gasto. Entonces, la respuesta sí estaba bien, la A. Ahora, la 5. Si el precio de X es igual a 10, el precio de Y es igual a 1 y Rafael cuenta con un ingreso de 900 pesos, consumirá la canasta. Entonces,
Aquí como nos están dando un ingreso, tendríamos que, o sea, originalmente, primer parcial, te dicen una X, o sea, precio de X, precio de Y e ingreso. Entonces con esos parámetros nos están pidiendo una canasta. Entonces sabríamos, nosotros pensaríamos que serían tanto la X marshalliana como la Y marshalliana por los parámetros que nos dan. Pero por dualidad, es la manera más fácil de contestarlo y más rápida, sabemos que si nuestro gasto es igual al ingreso, entonces, y manteniendo los precios constantes, obviamente, que en este caso se cumplen, siguen siendo 10 y siguen siendo 1, pero si nuestro gasto es igual a nuestro ingreso, que en este caso son 900, entonces nuestra canasta tiene que ser la misma. Es decir, tiene que ser 80, 100. Pero vamos a demostrarlo. Entonces, sabemos que nuestra X marshalliana será la 2, que depende del precio de X, precio de Y y del ingreso tiene que ser igual a la X compensada, que depende del precio de X, precio de Y de un nivel de utilidad. Pero en este caso estos son iguales y en lugar del nivel de utilidad metemos la función de utilidad indirecta. Entonces, otra vez, ¿cómo sacamos la función de utilidad indirecta? Lo mismito que hicimos en este ejercicio de acá. Despejamos de nuestra función de gasto la U barra, cambiamos gasto por ingreso y esa es nuestra función de utilidad. Entonces, vamos a poner, ok, gasto es igual a precio de X U barra, precio de X U barra menos precio de X cuadrado entre precio de Y. Vamos a despejar U barras. Entonces, sí, solo sí. E más precio de X al cuadrado entre precio de Y es igual a precio de X entre U, por U barra, perdón. Sí, solo sí. U barra es igual a esto entre precio de X, que va a ser el gasto, entre precio de X más precio de X al cuadrado entre precio de Y entre precio de X. Entonces, nuestra función de utilidad indirecta, que depende del precio de X, precio de Y y del ingreso, va a ser igual a lo de arriba, que va a ser ingreso entre precio de X más, aquí es como un 1, hacemos ley del sándwich, creo que así se llama, que es, nos quedaría precio de X entre precio de Y. O sea, se nos fue la cuadrada con la de aquí. O sea, cuando multiplicamos este por este, esto queda abajo y se nos elimina una de arriba con la de abajo. Entonces, esta es la función de utilidad indirecta. Y para sacar nuestra Y marshalliana y nuestra X marshalliana, vamos a utilizar esto de acá, de dualidad. Entonces, X marshalliana, que va a ser igual a, recordamos cuál era nuestra X compensada. ¿Dónde está? Aquí está. Esta de aquí. U barra menos 2px entre py. Entonces en lugar de U barra metemos lo de acá. Ingreso entre precio de X más precio de X entre precio de Y. Y esto era menos 2 veces precio de X entre precio de Y. Esto es igual a ¿cuánto? Una vez que sustituimos, igual a 900 entre 10 más 10 entre 1 menos 2, 10 entre 1. Entonces igual a 900 más 10, no, 900 entre 10, 90, bueno, X. 90 más 10 menos 20. Esto es 90 más 10, 100 menos 20, 80.
Entonces X marshalliana es 80. Y nuestra Y marshalliana va a ser igual a... ¿dónde está? Acá. Precio... pues son la misma, pero bueno. Precio de X cuadrado entre precio de Y cuadrado. Esto es igual a 10 al cuadrado entre 1 al cuadrado. Esto es igual a 100. Entonces la canasta es 80,100, que coincide con la compensada. ¿Y esto por qué? Lo mismito que les dije hace rato. Si el gasto que estás... Si el gasto mínimo que necesitas para llegar a un nivel de utilidad fijo, que en este caso es de 100, ahora si tienes el ingreso de 100, quieres maximizar la utilidad, pues la máxima utilidad que vas a poder alcanzar era la que alcanzabas cuando minimizabas, en este caso de 100. Por eso, se los dije con utilidad. O sea, pero son las mismas. O sea, son la misma X, la misma Y, es la misma canasta. Porque es el mismo punto. Ok. Y última, ¿qué nos dice? Si partimos de un precio de X igual a 10, un precio de Y igual a 1 y un ingreso de 900 pesos, a Rafael le daría lo mismo una caída al precio de X de 5 pesos que un aumento en su ingreso de... Ok. Esta ya es más algebraica. Nos están diciendo otra vez precio de X igual a 10, precio de Y igual a 1 y un ingreso de 900. Entonces le dice, nos dice que si disminuye el precio de X en 5 pesos, entonces ¿cuánto tiene que aumentar el ingreso para que le dé la misma? O sea, ¿cuánto tiene que valer? Entonces vamos a checar. Como nos están hablando de para que le dé lo mismo, estamos hablando de utilidades. Entonces para eso tenemos que utilizar nuestra función de utilidad indirecta. Esto también estuvo bien sacarla de una vez. Entonces nuestra función de utilidad indirecta evaluada en 10. Primero nos disminuyeron el precio en 5. Entonces ya no vale 10, ahora vale 5. Ahora el precio de Y vale 1, ingreso vale 900. Esto va a ser igual a 900 entre 5 más 5 entre 1 menos 2, 5 entre 1. Ok. Esto es igual... No, ¿qué hice? Copié otra. No me hagan caso. Estaba viendo la X marshalliana, no sé por qué. Ok, esto es 900 entre precio de X, que es 5, más precio de X entre precio de Y, que es 5 entre 1. Esto va a ser igual a 185. Ok, ahora queremos saber cuánto tiene que aumentar el ingreso para que le dé la misma utilidad. Entonces, en este caso, el precio de X va a seguir siendo 10. Precio de Y 1 y el ingreso no lo sabemos, es una incógnita. Entonces esto va a ser igual a nuestro ingreso entre el precio de X, que es 10, más precio de X 10 entre el precio de Y 1. Y esto tiene que ser igual a 185. Entonces vamos a despejar el ingreso. Y nos va a dar que el ingreso es igual a 185 menos 10 por 10. Que esto es igual a, ya lo había sacado, pero ustedes lo checan con su calculadora, a 1750. Entonces el ingreso tiene que aumentar en 850 pesos. Es decir, si la X cuesta 5, la Y cuesta 1 y tengo de ingreso 900, me va a dar la misma utilidad que si tengo el precio original de X, que es 10, precio de Y 1, y ahora tengo el ingreso de 1750. Entonces la diferencia entre 900 y 1750 son 850 pesos y esto es en lo que me tienen que aumentar el ingreso. Entonces
Ay, ya, fue todo. Estuvo bastante largo, pero está muy, muy completo.